Bien, volvemos con el último bloque de ADN Deportivo, aquí el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, en Radio Argentina, AM570, y ya nos metemos con la columna del día, la primera columna de este nuevo ciclo, de este nuevo equipo, que es Deporte y Género, Género y Deporte. Vamos a hablar un poquito de todo, ya la tenemos aquí conectada a Eli Acosta. Eli, antes que nada, bienvenida al equipo, gracias por sumarte. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Hola chicos, Nacho, ¿cómo estás? Bueno, nada, gracias a ustedes por la invitación, por dejarme formar parte. Es un tema que, nada, hoy se toca mucho, me sensibiliza mucho además también. Formo parte también de muchas agrupaciones feministas, así que, nada, espero dar mi aporte y la mirada que necesitamos hoy darle, ¿no? Bien, ya tenemos el tema del día, que son los protocolos que han implementado los clubes, ¿no? De género. Ujú, sí. Nosotros vamos a ir abordando a lo largo del programa diferentes temáticas. Hoy particularmente vamos a tocar lo que son el tema de los protocolos en los clubes, pero en realidad no es solamente un tema de protocolos, ¿no? Lo que abarca hoy en día el mundo de la perspectiva de género, ¿no? Mencionamos particularmente los protocolos porque dentro del mundo del deporte, que es lo que estamos tocando nosotros particularmente, se vienen dando casos de violencia de género, donde justamente los clubes en esto tienen la mayoría grises todavía en el medio, o si bien implementan, y ya hay clubes, tanto de primera división como los que no son de primera, que ya han implementado protocolos, no está claro o no actúan como tal a la hora, ¿no?, de, ante un caso, accionar, ¿sí?, con el tema del protocolo. O mismo de disponerlo, darlo a conocer a los socios, a los clubes, ¿sí? Entonces se genera mucho desconocimiento, se generan muchas dudas, mucha incertidumbre en cuanto a cómo actúa el club en esos casos, ¿sí? Si bien los clubes lo implementaron a partir de que se dio casos, o sea, esto en realidad deberíamos dar por iniciado en que todos los clubes tienen que tener sus protocolos ya de por sí, ¿no? No necesariamente que hayan tenido que empezar a ver casos para que los clubes se movieran, ¿sí? Pero pasa que también a lo largo de todo esto es como que de alguna forma que atraviese las categorías del club, del fútbol argentino, se da a partir de que los clubes se sienten presionados, ¿sí? Porque el tema se empieza a instalar, ¿sí? O sea, vemos que no solamente en el mundo del deporte, sino que está instalado a nivel global, ¿sí? O sea, la perspectiva de género y la violencia se han transformado como en un tópico, ¿sí?, de análisis para lo que es el deporte argentino, a tal punto que la pandemia mundial ha justamente implementado un programa para generar conciencia, ¿sí?, y elaborar justamente políticas de acción. Después, bueno, se puede discutir si en el ámbito de los clubes, cómo trabajan en consonancia, ¿no?, con el tema de armado un protocolo, si eso lo hace cada club independientemente de, o si se fusiona o si busca otros modelos. En lo que tiene que ver con cuestiones de protocolo, Vélez fue uno de los pioneros, ¿sí? Y es la que cuenta hoy con una Secretaría de la Mujer incluso, aparte de deporte. Después tenemos, bueno, muchos clubes que tienen quizás Secretaría de la Mujer, pero no disponen todavía de un protocolo, ¿sí?, como en el caso de River, o como en el caso de Boca, ¿sí? Por eso hablábamos al comienzo en la introducción de este tema de los grises, ¿sí?, que los vamos a ir desarrollando. Pero en estas cuestiones de talleres y demás, y de implementar justamente cursos, preguntas disparadoras, es justamente dar un módulo introductorio, ¿no?, para una política que justamente pretende fortalecer a las instituciones con la creación de estas áreas específicas, ¿sí? Capacitar, formar a los dirigentes en esta perspectiva y justamente en la elaboración, ¿sí?, de protocolos, para que puedan tener una formación. Pues yo creo que toda esta cuestión de género, primeramente se basa en una cuestión formativa, en una cuestión de educación, ¿sí? Es algo que se está instalando hace un par de años y que en su momento los clubes no les daban la importancia, ¿sí? O sea, tenemos muchos casos de jugadores que ya han tenido antecedentes por violencia
y que la mayoría de las veces los clubes hacían a un costado, ¿sí? O mismo los jugadores, quizás por estar bien posicionados económicamente, digamos, tienen un sustento en la cual, bueno, pueden hacer que no se hable de tal tema. Bueno, incluso Eli, perdón, te interrumpo ahí. Ha pasado en el último tiempo con Cristaldo, con Sebastián Villa y con Carlos Arano. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, de hecho, yo iba a ir a esos casos cuando Sí. entramos a ejemplificar los de violencia más resonante y cómo actuó el club en ese caso. Son todos casos que vos hoy en día, si querés seguir buscando información o querés tener la palabra de la denunciante, de la víctima, no lo puedes hacer. Son todos casos que se repiten. O sea, nosotros vemos que en estos casos de violencia, cuando la denunciante aparece en un medio televisivo, o ya sea que hace la denuncia a través de las redes y a través de la comisaría, ¿no? Y se eleva todo el proceso judicial, ya no contamos con información. O sea, vemos que hay como una especie de silencio que se produce generalmente, que en la cual una de las palabras que yo tuve de una de las víctimas, que lo voy a mencionar cuando dijimos el caso, quisimos buscar información y la víctima nos decía miedo o que sentía amenazas o que había empezado el proceso judicial, pero que no podía dar más datos porque estaba amenazada, ¿entendés? O ya sea porque se taparon diferentes pruebas, o ya sea porque se tuvieron que echar para atrás incluso. O sea, hay casos de jugadores como el de Borré, por ejemplo, que la denunciante ha tenido que dar marcha atrás con el tema de la denuncia. Entonces, es como todo un entramado también adentro que eso hace que sigan habiendo estas dificultades en las que se encuentra la denunciante o la mujer al momento de presentar una denuncia contra violencia de género. Por eso ahí también está el rol, ¿no?, de los clubes, de si te separo definitivamente, si es durante el proceso, o en el caso del Churri, que solamente fue como una especie de suspensión, se tomó una medida protocolar que abarcó un par de días y después siguió jugando. Entonces ahí está la cuestión de cuando un club aplica el protocolo, pero luego no lo lleva a cabo cuando tiene que hacerlo, ¿sí? Entonces esas son cuestiones que los clubes van a tener que trabajar bastante. Eh, pero bueno, con este nuevo impulso en la Secretaría de Deportes, justamente se van a poder revisar algunos preconceptos, ¿no?, que giran alrededor del deporte. Esto te digo también, por ejemplo, en la idea de la masculinidad relacionada a la violencia, o el estereotipo de cómo debe ser una mujer deportista, ¿no? O sea, este estereotipo estuvo siempre implementado desde siempre. Bueno, esto no es solamente trabajar en las cuestiones de violencia de género, sino en esto, en sacar un estereotipo o eliminar la palabra género, ¿no?, del tema del deporte. Depende de qué deportes están asociados más al término, a lo que puede ser lo masculino, y qué deportes a lo femenino. Quizás vos en los ámbitos competitivos, por ejemplo el fútbol, que es el caso que a nosotros más nos llega porque es en el mundo que nos movemos, creo que en el fútbol es donde más pasa, ¿no? Creo que el deporte, mientras más competitivo sea, más se va a dar esta cuestión de determinar género, ¿no? De tipo, este deporte representa más de hombres o mujeres. Creo que en los deportes que no son tan competitivos no se da tanto esta diferencia. Pero bueno, metiéndonos en lo que es particularmente la violencia de género, los casos resonantes, justamente como mencionábamos recién, es el de Villa, ¿sí?, el de Boca Juniors, Sí. que eso fue una denuncia de género agravada por el vínculo, en este caso. Tenemos el de Carlos Arano, que en Racing son varios particularmente. Nosotros que nos movemos en el ambiente de Racing encontramos varios ejemplos en este último tiempo. El de Carlos Arano, que fue también, es agravada por el vínculo, fue por amenaza de muerte, y se suma a los casos precedentes de Jonathan Cristaldo, ¿no?, por agresión física y verbal. En un principio, en Racing particularmente, no iban a tomar ninguna medida por el entorno influyente justamente de Víctor Blanco. Hizo ver que la inacción le acarrearía, ¿no?, fuertes Sí. críticas. Entonces esta inacción llevó a que Blanco tuviera que actuar y el delantero fue separado del plantel durante 5 días.
no como una forma de sanción, de esto que hablábamos recién, sino como un paréntesis para que se aclarara la situación. Además que esta situación todavía no está aclarada, y en 5 días vos no tenés aclarada ninguna situación en realidad. Y después de 5 días el jugador siguió jugando. Entonces, acá está el famoso quiz, ¿no? Voy a poner algo en discusión por ahí para toda la mesa. ¿Terminan siendo cómplices los clubes al encubrir, si se quiere, al agresor? Y Probablemente, hablar de complicidad o no, creo que es una línea muy fina, perdóname, Ariel. Lo sí, que yo creo, por lo menos, es que se han manejado de una manera un tanto hipócrita, ¿no? Como bien mencionaba en el caso de Cristaldo, en un principio apartarlo, cuando fue que salió bien a la luz todo lo de su caso, después cuando pareciera que es necesario dentro de la cancha, lo vuelven a considerar. Uno siempre dice hasta que se esclarezca la situación. Los plazos en la justicia argentina son muy, pero muy lentos. Entonces me parece que eso no es hasta que se aclarezca la situación. Yo, más que entrar en un terreno de ver si son cómplices o no, me parece que ya es un tanto más fino, por lo menos han sido hipócritas en mi manera de ver. decía probablemente en términos de que creo que estamos en una transición y paso a consultarle a Eli, que es quien más nos puede ilustrar en el tema. Me da la impresión de que estamos en el medio, o quizás recién arrancando, con cuestiones de género y que quizás por eso se toman posiciones grises. Y cuando vos tomás la posición gris, generalmente da la impresión de que estás mucho más cerca, de quedar cerca, de parecer cómplice, que de tomar una acción determinada. ¿Coincidís con esta forma de verlo? Sí, mira, en realidad, más que por una cuestión de complicidad, creo que se da por esta cuestión de no saber cómo llevar, ¿no? Cómo Sí, abordar un tema en la cual está instalado en los clubes de manera reciente, ¿no? sí. Y es esto de, viste que en muchos clubes, en la mayoría de los casos, cuando pasó lo de Villa, hablan de esta cuestión del derecho a trabajar, ¿no? Sí. Creo que tiene que ver un poco también por ese lado, que los clubes lo llevan. Está un poco cruzado, me da la impresión, Eli, y quizás ahí es donde se termina estirando la cuestión cuando vos hablás de esperar que dictamine la justicia, que es un trecho muy largo en términos de tiempo, esta cuestión de que uno es inocente hasta que la justicia determine lo contrario. Pero los tiempos de la justicia son tan lentos que Sí. esperar y someterse a los tiempos de la justicia para tomar una acción determinada en cuestiones de género hace que tengas que estar en una nebulosa constante, me da la impresión. Sí, después está el tema de, bueno, los valores que inculque cada club y qué metodología o qué quiera mostrar, ¿no? Para el afuera. Eh, o en qué medida se base, ¿no? Porque vos me decís, por ejemplo, no sé, Rossi, ¿no? El ex arquero de Boca, que en su momento iba a jugar en una liga de Estados Unidos, creo, que el pase no se dio, porque justamente el club, Rossi había tenido una denuncia por violencia de género de la ex, y automáticamente el club dijo, no, violentos acá no, y no le permitieron hacer el pase. Eh, Exacto. entonces, vos después tenés clubes en donde el cual decís, bueno, quieren aplicar el ejemplo de Sí, ser un club que trabaja en estas cuestiones, entonces, bueno, automáticamente ante un caso, por más que lleve un proceso judicial y demore, como todo, vos digas, nuestra política es esta, ya independientemente de cuánto lleve el proceso judicial, yo al jugador lo aparto. Y yo tengo que dar un mensaje y yo como institución no quiero violentos en mis clubes. Bueno, listo. Aplico la política de separarlo del plantel hasta que se pueda resolver directamente. Además de dar talleres y un montón de cuestiones. Es qué sí, hago con ese jugador, ¿no? claro. Vos me comentabas justamente que Vélez es uno de los que tiene quizás el departamento más desarrollado o la política de género más desarrollada. Sí. ¿Hay alguna constancia de cómo tomó Vélez el hecho de que, por ejemplo, Centurión sea parte del plantel, teniendo en cuenta que tenía algún antecedente de este tipo? Sí, mirá, el caso de Ricardo Centurión fue diferente
porque él tuvo una cláusula de salida en el caso de que el futbolista reincida justamente en delitos de género, ¿bien? Vélez es una institución en este caso de avanzada en el ámbito del fútbol argentino a la hora de denunciar la violencia contra la mujer. Y en una primera instancia, el área de violencia de género se había manifestado en contra de la llegada del jugador. Más que llegaron a un común acuerdo con la dirigencia de salida en el contrato del cinturón de por medio, que esto fue lo que no impidió el fichaje, ¿sí? Por eso se dio esta cuestión. Pero ahí, la presidenta del departamento de la Comisión de Mujeres, Paula Ojeda, ella la incluyeron, digamos, en esta negociación para que el jugador pudiera darse su fichaje a Vélez, ¿sí? O sea, esto fue de común acuerdo. Se dio esta cláusula, o sea, es decir, mirá, se sentaron en la mesa y dijeron, nosotros queremos a Centurión, sabemos que tiene antecedentes por denuncia de violencia de género, pero podemos dar esta cláusula de salida en la cual rescindimos automáticamente el jugador en el caso que reincida en un nuevo caso contra violencia, directamente deciden apartarlo. Entonces, esa fue la posibilidad que se dio de que pueda terminar jugando. Si no es que Vélez, digamos, no tuvo en cuenta la comisión de mujeres o dijo, no, yo voy a tomar un violento. No, se dio de esta forma en particular. Y creo que vos articulándolo o trabajando con las comisiones de deporte, de género en este caso, y estableciendo un cierto requisito, se puede dar. Creo que esa fue la manera correcta que se manejó, por eso se puede dar. En otras áreas deportivas, ¿cómo se lleva eso? Perdón, Nacho. Porque en el fútbol quizás es la más visible de todas, pero en las otras disciplinas, ¿cómo se está trabajando? ¿Vos te referís fuera del fútbol, digamos? Claro. Sí. Sí, que en realidad al protocolo tenerlo el club también lo baja para todas las disciplinas. Yo creo que focalizamos también en el fútbol, pero porque es lo que se está visibilizando, pero lo focaliza para todas las disciplinas. Exactamente, eso es lo que iba a decir, justamente. Directamente tiene que ver con respecto a un sistema protocolar que funciona para el club. O sea, el club abarca incluso los deportes amateurs, como los de primera división, como los de fútbol femenino, ¿sí? Muchos por ahí me preguntan si solamente el club establece este tipo de derechos o de implementaciones contra la violencia en el ámbito del fútbol femenino. No, o sea, se da en el fútbol femenino como en el de primera división, como en el de las divisiones, como en el de los deportes amateurs, aplica todo. Eli, ¿te quedó algo más? Así ya cerramos y bueno, y nos volvemos a encontrar la semana que viene. No, bueno, respecto a los otros casos que estábamos justo hablando, respecto a los otros jugadores que habían sido también denunciados y que el club en este caso, en realidad es dejar remarcado que los clubes de primera división, ¿sí? Los 5 grandes, por así decirlo, hoy en día solamente Racing y San Lorenzo trabajan, ¿sí? En cuestiones de protocolo. Después lo que tiene que ver con Boca, trabaja tiene una comisión de la mujer que en realidad se armó a partir de la llegada de Amial a la presidencia, que fue más por una cuestión, digamos, política, pero no trabaja en un armado de protocolo definido, ¿sí? Además, cuando pasó el Villa, por ejemplo, si bien tiene restricción para salir del país, por el momento, o sea, no es que la institución se manejó a favor de apartarlo definitivamente. Entonces volvemos a estas cuestiones de estar con el jugador en el caso que se presenta, ¿sí? Una denuncia de este tipo. Más lo que hablábamos recién, que es una denuncia de una ex directamente, o sea, se da una cuestión de agravio por el vínculo, que en realidad es mucho más fuerte y además con pruebas. Eli, gracias por la columna, muchísima información hemos dado en estos 25 minutos. Seguramente la semana que viene vamos a seguir ampliando lo que es deporte y género. Seguramente, gracias a ustedes por la invitación, chicos. Bien, ha pasado la columna de deporte y género aquí en ADN Deportivo. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos para cerrar el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes.